La disolución de la Gran Colombia. La Gran Colombia existió entre 1819 y 1831. Simón Bolívar quería una nación fuerte para competir contra potencias europeas y mantener la independencia, como lo dejó escrito en la Carta de Jamaica. La conformaban territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Creada en el Congreso de Angostura en 1819 con la promulgación de la Ley Fundamental de Colombia, ratificada en el Congreso de Cúcuta en 1821 con la nueva Constitución. Antes de la unión, algunos de estos países constituyentes ya habían ensayado varias formas de gobierno como el federalismo. Además, estos estados eran desiguales en su composición y estructuración del poder, y veían a esta unión como un recurso para unir fuerzas contra el poder colonial. La Gran Colombia. Desde el inicio hubo discrepancia de opiniones entre federalistas y centralistas, naciones con desarrollo económico desigual y falta de comunicación entre las regiones. La Gran Colombia se decide por el centralismo encabezado por el libertador Simón Bolívar. Guayaquil, Quito y Caracas se oponían, pues querían una constitución federalista que les permitiera tener más libertad regional. La Cociata fue un movimiento de José Antonio Páez con fines separatistas por parte de Venezuela. Ante el temor de una alianza entre España y Francia para recuperar las colonias, Francisco de Paula Santander declaró un alistamiento general a todos los ciudadanos y le pedía al departamento de Venezuela 50.000 hombres para estar a la defensiva. José Antonio Páez, quien era comandante general del departamento de Venezuela, demora en ejecutar la orden de Santander como una muestra de su descontento con el gobierno central, lo cual dejó una gran división entre venezolanos y granadinos, descontentos que llevaron a una posterior separación. La conspiración septembrina se dio el 25 de septiembre de 1828 y fue el intento de asesinato a Bolívar por parte de un grupo de intelectuales granadinos que iban en contra de su gobierno. Ellos entraron al Palacio de San Carlos, atentando contra la seguridad del mismo. Bolívar estaba escondido debajo de un puente del río San Francisco y era protegido por Manuelita Sáenz y su servidumbre, dañando el objetivo de la conspiración. Como consecuencia de este atentado fueron pasados por armas el héroe naval José Prudencio Padilla y Francisco de Paula Santander, a quien se le atribuyó la autoría intelectual del intento de asesinato, pero este fue exiliado político a Europa. 1830 fue el año que culminó con la Gran Colombia. El 13 de mayo de 1830, el Distrito del Sur declara la independencia de Ecuador, al saber que Venezuela se había separado. Posteriormente, convocan a la Asamblea de Notables con el fin de resolver la separación y se le da nombre de la República del Ecuador, la cual queda al mando del venezolano Juan José Flores. Venezuela, desde 1826, a través del movimiento de la Cociata, empieza a concretar la separación. A pesar de los intentos de Bolívar de mantenerlos unidos, el 6 de mayo de 1830 se convocó a un Congreso Constituyente, con tendencia antibolivariana, donde se declara la autonomía total y José Antonio Páez queda como presidente de Venezuela. Después de estas desmembraciones, la Gran Colombia quedó constituida por Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena e Istmo, actual Panamá. Panamá tuvo una separación parcial en 1830, pero se reincorpora a la Gran Colombia posteriormente y se crea en 1832 la Nueva Granada, con Francisco de Paula Santander, que al volver de su exilio político y se posesionó como líder o presidente de la Gran Colombia.
La Cociata fue el movimiento político llevado a cabo por el general José Antonio Páez el 30 de abril de 1826 en la ciudad de Valencia, que condujo a la separación de Venezuela de la Gran Colombia. El líder de la Gran Colombia, Simón Bolívar, convocó el 20 de marzo de 1830 a una asamblea constituyente con el fin de conciliar las diferentes fracciones que se crearon en la República y evitar la disolución. Sin embargo, el 22 de septiembre de 1830, el Congreso de Valencia sancionó la nueva Constitución de Venezuela, con la cual quedaba efectuada la separación de la Gran Colombia. Características de Venezuela para los años 1830-1858, en la materia de Venezuela contemporánea. En la parte política, el periodo que va de 1830 a 1858 se caracteriza dentro de los diferentes regímenes que imperan. Se mantiene el caudillismo y se desarrollan los siguientes subperíodos: la hegemonía de José Antonio Páez, la hegemonía de José Gregorio Monagas y José Tadeo Monagas, y la Guerra Federal. En la parte económica, a partir de 1840 comienza una crisis económica que modifica paulatinamente el cuadro de bonanza. Baja el precio del café, que es el principal producto de exportación para ese tiempo, de 0,9 pesos por libra el año fiscal en 1831 a 1932 bajó a 0,6 libras para ese mismo año. El cacao apenas subió en los mismos años de 0,13 pesos a 0,16 por libra. En el aspecto social, el periodo de 1830 a 1864 presenta inicialmente una sociedad dividida políticamente, centralistas y separatistas, luego civilistas y militaristas, liberales y conservadores. El hecho más trascendental fue la abolición de la esclavitud, por la cual los antiguos esclavos pasaron a ser ciudadanos. La Guerra Federal dio por resultado un cuadro social de ciudadanos iguales ante la ley y la eliminación de privilegios y los títulos de nobleza que persistían desde el periodo colonial. Sin embargo, el proceso social de la Guerra Federal no fue fácil. En la parte cultural, desde 1830 a 1858, una importante generación de escritores elevó el nivel cultural venezolano. Entre ellos se destacan los humanistas Fermín Toro, que fue un político, pero más que todo fue un ensayista. El famosísimo Cecilio Acosta, quien fue que analizó la educación de nuestro país a nivel nacional. Los gobiernos conservadores. Oligarquía liberal. El nacimiento del Partido Liberal se inició con la aparición del periódico El Venezolano, cuyo primer número se publicó el 24 de agosto de 1840, bajo el lema de "Más quiere una libertad peligrosa que una esclavitud tranquila". Antonio Leocadio Guzmán inició en esa forma la insurgencia contra el pacífico y aplastante dominio de la oligarquía venezolana. La aparición del Partido Liberal constituyó el hecho político de mayor relevancia durante el segundo gobierno de Páez y pasó a ser el tono dominante de nuestra política hasta los comienzos de este siglo. No hubo, a partir de 1840, revolución o caudillo alzado que no se proclamara liberal, a tal punto que más del partido puede ser considerándose como la doctrina que motiva todas nuestras disputas del siglo XIX. La oligarquía conservadora. Así como Antonio Leocadio Guzmán era el líder de los liberales, el de los conservadores era José Antonio Páez. Formaban parte de este grupo los caudillos militares, los hacendados partidarios de las medidas económicas impuestas por Páez, los comerciantes que practicaban no solo el comercio normal, sino la usura mediante el préstamo de los necesitados, los empleados públicos relacionados con los gobernantes por el parentesco o la amistad. Los conservadores fueron llamados godos, querían que las cosas siguieran como estaban en todos los aspectos. En consecuencia, eran partidarios de la conservación de la pena de muerte, el voto indirecto, el sistema de gobierno centralista, la conservación de la esclavitud, el mantenimiento de medidas económicas que favorecieran a los usureros y prestamistas. Comparación entre liberales y conservadores. Exclusivismos en poder, dominio de la oligarquía. Mantener vigente la ley del 10 de abril de 1834 favorecía a los ricos que podían prestar dinero y poner intereses caprichosos y usureros. Mantener la esclavitud porque favorecía a las clases pudientes. Votación indirecta, era restringida y se podía manipular.
conservar la pena de muerte como un medio para mantener el poder, mantener el centralismo como una forma de gobierno, dejar las cosas como estaban sin presentar las mejoras sociales. Los liberales dan alternativas del poder y luchar contra el exclusivismo, luchar contra la esclavitud y eliminarla definitivamente, lograr el voto universal y directo, eso iba en beneficio del pueblo, lograr el voto universal y directo, eso iba en beneficio de todos, eliminar la pena de muerte como un acto injusto, establecer un sistema federal de gobierno, exigir mejoras sociales para nuestro pueblo. El caudillismo. Hemos de entender el caudillismo como el fenómeno sociopolítico que presenta la conducción del pueblo o el ejercicio del poder en manos de una persona que por su instrucción, sus bienes de fortuna o la fuerza de su atracción sobre el pueblo logra el apoyo incondicional de la ciudadanía que sin objeciones sigue sus directrices. Hay 4 clases de caudillos: caudillos independentistas, ubicados en la época de la Guerra de la Independencia, desde 1814 a 1824, caudillos políticos, surgidos con el nacimiento de la W República, que denominaron nuestro panorama político, constituyéndose en ejes de los diversos ejercicios presidenciales, caudillos sociales, ubicados en el marco cronológico anterior, esto es, entre 1830 y 1900. Hegemonía de los Monagas, actuación de José Tadeo Monagas. La actuación de José Tadeo Monagas en la presidencia de la República ha sido la presidencia general de 1847 y 1851, donde el general que se va a encargar de la presidencia de la República para este periodo, teniendo un país totalmente dividido en 2 bandos opuestos y determinantes, conservadores y liberales. Aunado a este, encontramos una aguda crisis económica y continuos enfrentamientos entre los caudillos, José Antonio Páez y Antonio Leocadio Guzmán, cada uno representantes de bandos opuestos, militar y civil el segundo. Para la segunda presidencia de José Tadeo Monagas, tomando en cuenta la mala administración de la presidencia de su hermano José Gregorio, el pueblo cifra sus esperanzas de renovación y el progreso en regenerador de la patria, centro de esperanza de la nación, elegido de los pueblos, deseado presidente, el sol de oriente como lo llamaban. Títulos que en el popular daba a José Tadeo Monagas, como se le reciben en Caracas apoteósicamente. Actuación de José Gregorio Monagas. Toma la presidencia en 1851 a 1855. Ante la muerte inesperada de Tomás J. Sanabria, quien era el candidato del presidente José Tadeo Monagas, este se inclina con la idea de su hermano José Gregorio, sea el próximo presidente, y en efecto así lo fue. Durante su presidencia, la agitación popular se hizo más palpable. Esto preocupaba ahora por la continuidad de los Monagas en el poder. Por primera vez los liberales y conservadores se unen en la lucha contra el peligro que significaba la hegemonía de los Monagas. Los 2 alzamientos de José Antonio Páez. El general Páez, quien estaba profundamente resentido por la oposición del presidente Monagas, se había retirado a los llanos, pero al conocer el ataque al Congreso, se apresuró a tomar las armas para defender la constitucionalidad. El 4 de febrero expuso sus puntos de vista al pueblo venezolano y siguiendo con sus soldados hacia San Fernando de Apure, tomó la ciudad. Pero al enfrentarse a las fuerzas del gobierno comandadas por Cornelio Muñoz, fue vencido por los araguatos el 10 de marzo. Tuvo que huir entonces a la Nueva Granada. Igual destino tuvieron los vecinos jefes conservadores Judas Piñango y José Zamora, con lo que se disolvió el llamado Partido Conservador. Páez insistió nuevamente, entró por Coro y avanzó hasta Cojedes, pero allí lo esperaba el general José Laurencio Silva, quien lo derrocó en Mayapo el 15 de agosto del mismo año. Podemos nombrar también a Julián Castro como teniente del batallón Anzoátegui, bajo las órdenes de Pedro Carujo, participa en la revolución de las reformas y cumple la misión de mantener una guardia en la habitación del presidente de la República, doctor José María Vargas. Después de su arresto, Julio, en 1835, es apresado en Oriente, acusado de haber asesinado a Francisco Sucre. Julián Castro es liberado al año siguiente, legaliza el 19 de octubre de 1843 su concubinato de 11 años con la hija del natural general José Laurencio Silva, rehabilitado y reincorporado al ejército como subteniente, participa bajo las órdenes del general José Antonio Páez en la campaña contra la insurrección campesina dirigida por Francisco Ragién y Ezequiel Zamora.
La crisis de los productores en el gobierno de Carlos Sublet. En lo económico, Carlos Sublet hace el siguiente diagnóstico, eximiendo al gobierno de toda responsabilidad la crisis mercantil que ha afligido a todos los países con quienes está relacionada Venezuela y la competencia de los productos de otras naciones con los nuestros en los mercados a donde ocurren para consumo mayor. Han hecho bajar los precios de nuestro país de la economía venezolana. Estas causas externas que no es dado evitar y muchas veces ni aún prever, unidas a la deuda que ha contraído la agricultura para nuevos establecimientos agrarios en aras a las mejoras de créditos que le van a dar al pueblo, llevado a caso más allá de lo que aconsejaba la prudencia, han ocasionado aquellos embarazosos dificultades, donde alegaba el gobierno que no podía comprometer los recursos públicos para ayudar a ningún sector particular. Espero les haya servido como enseñanza. La Constitución de 1830 procedió a discutir y a sancionar la Constitución Nacional, que estuvo concluida el 22 de septiembre del mismo año. Los aspectos más importantes de la Constitución son los siguientes. 1. Organizó la República bajo un régimen central, federal, dividida en provincias, cantones y parroquias. Esta división política y territorial se mantuvo hasta 1874, cuando se adoptó la denominación de Estados Unidos de Venezuela y la división en estados, distritos y municipios. El régimen centrofederal de la Constitución de 1830 marcó una diferencia importante en las constituciones anteriores de Venezuela y Colombia. En efecto, estas constituciones habían sido federales o centrales. 2. Recogió el principio de uti possidetis. Al efecto, determinó como territorio nacional el que había correspondido en la Capitanía General de Venezuela en 1803. 3. Mantuvo el sistema electoral directo. Las elecciones se realizaban en 2 grados. Las de primer grado las hacían los votantes de cada parroquia para elegir a los electores del cantón, los cuales, reunidos en la capital de cada provincia, llevaba a cabo la elección de segundo grado para elegir a los miembros del Ejecutivo Nacional, el Congreso y de las asambleas legislativas de las provincias. 4. Otorgó los derechos políticos solo a los hombres libres y propietarios, ya que solo podían elegir y ser elegidos, y aparte de eso se requería obligatoriamente ser hombres libres y dueños de alguna propiedad. Debía tener obligatoriamente un sueldo mínimo anual de 50 pesos o de ejercicio de profesión. Debía tener obligatoriamente una industria o un oficio. 5. Promulgó la igualdad natural del hombre. En esta forma eliminó el criterio étnico de la colonia, que daba privilegios a los blancos y discriminaban a los indios, negros y pardos, pero estableció otro tipo de desigualdad basada en los bienes de fortuna. 6. Conservó la división tradicional del poder público. 7. Garantizó a los venezolanos la libertad civil. Además, la seguridad, individualidad, la propiedad y la igualdad ante la ley, la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia, el derecho de publicar sus pensamientos y opiniones de palabra o por medio de la prensa, sin previa censura. Además de eso, estableció la pena de muerte, pero recomendó limitar su aplicación en cuanto lo fuera posible.
Cabe resaltar que en esta constitución quedaron las siguientes provincias establecidas. En total fueron 11, que fue Caracas, Cumaná, Barcelona, Margarita, Carabobo, Maracaibo, Coro, Mérida, Barinas, Apure y Guayana. El poder gubernamental estuvo dividido de la siguiente manera: el legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo estaba representado por el Congreso Nacional, compuesto por las cámaras de representantes y senado. El ejecutivo por el presidente y el vicepresidente de la República. El Consejo de Gobierno, el judicial por la Corte Suprema de Justicia y las Cortes Superiores. El sistema electoral decretado en el año 1830 fue censitario y por grados a quienes regían los distintos destinados públicos. Los grupos sociales de Venezuela durante la etapa de 1830 a 1935. Estos primeros 100 años de nuestra historia republicana estuvieron determinados por factores económicos, jurídicos y éticos. La propiedad de la tierra, que constituía un factor fundamental en la economía agropecuaria, característica de la época, define a la clase de los terratenientes y a la actividad mercantil y financiera, al grupo de los grandes comerciantes. La Constitución de 1830 estableció diferentes tipos de aspectos entre propietarios o no, y entre alfabetos y no alfabetos. Los esclavos carecían de derechos y las diferencias étnicas marginaban a los indios, negros y pardos. En el campo se ubicaban los terratenientes y campesinos feudetarios, que se han incrementado como consecuencia de la abolición de la esclavitud, además de los indios ubicados en las áreas rurales, cada vez más distantes de la población urbana. Entre los centros urbanos se ubicaban con comerciantes, funcionarios, transportistas, empleados y dependientes, domésticos y artesanos. Estos dos últimos también incrementaban su servicio como consecuencia de la abolición. Esquemáticamente, los grupos sociales provenientes entre 1830 y 1935 fueron: 1. Élite social, terratenientes, grandes comerciantes, profesionales y altos funcionarios. Eran personas del más diverso origen social. Mantuvo su importancia durante toda la etapa. Representaban el sector ligado a la propiedad agropecuaria. Eran descendientes de los antiguos conquistadores y colonizadores, también de caudillos de la guerra de independencia y de los de las guerras civiles. Explotaban indirectamente sus latifundios. Generalmente vivían en las principales ciudades y gozaban de todos los privilegios sociales, políticos y culturales. Los grandes comerciantes fueron progresivamente adquiriendo poder económico y político. Eran los exportadores e importadores, negociaban con dinero y valores. Eran una clase dominante con suficiente fuerza económica. Construyeron una verdadera burguesía comercial y financiera. Este grupo era menor que el de los terratenientes y gozaban de todos los privilegios sociales, políticos y culturales. Los profesionales y los pequeños comerciantes también podían ser electores de primer y de segundo grado. Eran ellos los dueños de fruterías y pequeñas tiendas, así como también se encargaban de los impuestos de los mercados públicos. Los transportistas
Trasladaban los productos hasta los centros de consumo interno o puertos de explotación. Controlaban el transporte terrestre. Los funcionarios también tenían bienes e ingresos importantes, pero mucho menos que los terratenientes y los grandes comerciantes. Podían ser diputados y ministros, pero sus derechos políticos estaban limitados por su capacidad económica. Sin embargo, podían optar a la presidencia de la República, tal como ocurrió durante el mandato del doctor José María Vargas. Era un grupo menor que el de los grandes comerciantes y también formaba parte de la burguesía. 2. El sector medio estaba dividido entre artesanos, pequeños comerciantes y transportistas. Los artesanos tenían ingresos suficientes y económicos. Ellos se encargaban de trabajar con la lectura, la escritura y el cálculo. Vivían en las ciudades y poblados importantes, producían bienes y servicios. Podían ser electores de primer y de segundo grado. El sector pobre está dividido en empleados y dependientes, domésticos y campesinos. Pertenecían a un grupo social inferior, sus ingresos apenas le alcanzaban para subsistir, generalmente eran analfabetos y no gozaban de derechos políticos. Los campesinos eran un grupo social inferior, a pesar de que constituía la mayoría de la población, eran más del 80% y sus ingresos solo les permitía sobrevivir. Eran las fuerzas de trabajo, se distinguían en 3 sectores: libres, independientes, dependientes y de extrema dependencia. Casi siervos, generalmente eran analfabetos y no gozaban de derechos políticos. 4. El sector marginal está dividido en esclavos, indios y lustres. Los indios constituyeron un grupo social étnicamente diferenciado, socialmente explotado y culturalmente marginado, y aún constituían siendo desplazados hacia las montañas de las zonas fronterizas, donde no llegaba la mayoría de la población. Los esclavos eran los individuos de raza negra provenientes de los dueños de las haciendas y los hatos. La burguesía mercantil formaba parte de la clase social más importante de Venezuela, ya que se formó en torno al comercio exterior y a las operaciones mercantiles que realizaban en el país las casas extranjeras, dedicadas a las exportaciones de los frutos y a la importación de mercancías. En sus manos se fue concentrando el capital proveniente de las operaciones con el mercado internacional. Poco a poco se convirtió en la clase social de mayores recursos, lo que se permitió dominar por medio de préstamos. Era una clase reaccionaria que compartía con los terratenientes el producto de la explotación de los campesinos. En su condición de importadora, era parte del aparato comercial del capitalismo y estaba interesada en el desarrollo del mercado interno, y por ello defendía la centralización del gobierno y no se oponía a la disgregación regional y local propia de aquellas estructuras económicas y sociales. En el siguiente cuadro les voy a mostrar las características de la situación política y económica durante 1803. En el aspecto político, el Congreso de Valencia declaró la autonomía de Venezuela y anunció la Constitución de 1830. El nuevo gobierno, presidido por Páez, organizó el nuevo Estado venezolano. En la parte económica, la base de la economía era agrícola y ganadera. Se pasó del cultivo del cacao al cultivo del café.
El comercio fue controlado por casas comerciales extranjeras. Para estimular la economía, el gobierno eliminó los impuestos de alcabala. La escasez de capital obligó a los hacendados a recurrir a los explotadores e importadoras para solicitar préstamos a muy altos intereses. Los ingresos del Estado provenientes del impuesto de aduana disminuyeron por la caída de las exportaciones. En la parte social, la mayor parte de los terratenientes, la clase más pudiente durante el siglo XIX, dueños de grandes extensiones de tierra y latifundios, eran caudillos. Los comerciantes mantenían el monopolio de importación y exportación. Los artesanos eran los trabajadores de los centros urbanos. La mayoría tenían su propio taller. Los campesinos conformaban la gran masa trabajadora del campo al servicio de los grandes terratenientes. Dentro de los campesinos se encontraban los apartaderos, quienes recibían la tierra para que la cultivaran. A cambio, debían entregarle al dueño la mitad o la tercera o cuarta parte de la cosecha. Los medianeros recibían la tierra para que la trabajaran y deberían entregar una parte de la cosecha al dueño. Los esclavos, conformados por los negros traídos de África y venidos de los terratenientes, para que cultivaran sus plantaciones, especialmente las del cacao. Evolución del proceso electoral en Venezuela. En Venezuela, el sistema electoral inició después de que se independizara de España. En 1810, al declararse la independencia, se creó el proyecto de la primera Constitución que convocó a las elecciones para el Congreso Nacional. El sufragio era un privilegio de las clases más favorecidas que representaban el menor porcentaje de la población venezolana. No ejercían el derecho al voto las mujeres, los menores de 25 años, quienes no tuviesen casa y los desempleados. En 1811, la Constitución Federal rebajó la edad mínima para votar a los 21 años y el elector podía ser soltero o casado. Esta Constitución tuvo poco tiempo de vigencia por la caída de la Primera República. En 1819, el libertador Simón Bolívar convocó el célebre Congreso de Angostura, en el que no solo renunció al poder frente a los legisladores, sino que presentó las bases para una nueva legislación. En 1893, en el artículo 13 de la Constitución, establecía que los diputados, senadores y el presidente de la República se elegirían mediante un sufragio universal, directo y secreto. Esta ampliación de los derechos políticos de los ciudadanos contrastaba con el periodo previo comprendido entre 1881 a 1890, en el que la Constitución suiza estipulaba que solo 19 personas integrantes del Gran Consejo Federal tenían derecho a escoger al primer magistrado de la nación. Para el proceso electoral venezolano de 1897, el sufragio universal no consolidaba de manera definitiva al otorgar el voto a los mayores de 21 años, dejando un vacío legal al derecho de la mujer a participar en la elección del presidente de la República y demás autoridades nacionales, regionales y locales. Es en la Constitución de 1947 que consagró el voto directo para la elección del presidente de la República. Por primera vez se extendió el derecho al voto a las mujeres, a los analfabetos, a los mayores de 18 años, instaurando con ello el voto universal. Durante todo el siglo XIX, el proceso electoral estuvo representado con momentos de gran conmoción política. En algunos casos, las elecciones sirvieron como mecanismos para dar legitimidad al poder conseguido por parte de los caudillos. Así también,
Las derrotas sufridas en la lucha eleccionaria fueron la excusa para el estallido de múltiples movimientos insurreccionales. Bueno, viendo aquí que Rovidro destaca en las efemérides de hoy el día de la Revolución de las Reformas, 7 de junio de 1835. Este es un movimiento encabezado en realidad por el general Santiago Mariño, prócer de nuestra independencia, y tenía como intención derrocar al presidente constitucional, doctor José María Vargas, lo cual fue ejecutado, y la captura concreta de Vargas la llevó adelante un personaje de estos polémicos, controversiales de nuestra historia, llamado Pedro Carujo. Carujo estuvo involucrado en muchos actos de este tipo y participó en varias conjuras, varios eventos de naturaleza polémica, pero también hay que reconocerle que había sido un soldado importante, sobre todo en los últimos años de la independencia. Estuvo bajo las órdenes de Bolívar en 1819, llegó a ser capitán en esa época. Después, en el año 21, participó en las campañas del general Bermúdez, y en el año 23, en el combate de Maracaibo, fue incluso herido, después de lo cual se fue a la Nueva Granada, donde, fíjense ustedes, hizo estudios de matemáticas y geometría analítica, y además era un hombre políglota, es decir, que tenía buena preparación. Sin embargo, bueno, a pesar de que Bolívar lo designa en el año 28, ya con el rango de comandante, como coordinador de la escuela militar que se había fundado en Bogotá, él era partidario de Santander, y con ello se involucra activamente en la conspiración contra Bolívar, que tiene como punto culminante el atentado contra su vida perpetrado el 25 de septiembre de 1828, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Es capturado, juzgado y sentenciado con condena a muerte, pero al igual que a otros, Bolívar les cambia la pena de muerte por sacarlos del país, y en concreto a Carujo lo mandan a una prisión aquí en Venezuela, a Puerto Cabello en concreto, ¿no? Desde la prisión el hombre escribe, porque esa era una de sus habilidades, era muy buen escritor, practicaba el periodismo, y desde allí se hace muy activo en escribirle a Páez y en favorecer la causa de la separación de Venezuela de Colombia. Con lo cual, de alguna manera, se gana la simpatía de Páez, y Páez lo deporta a Curazao a comienzos de junio del año 30. Sin embargo, ese mismo año, pocas semanas después, hay una amnistía general y Carujo regresa a Venezuela. En el año 34 se opone abiertamente a la elección de José María Vargas, quien sustituyó a Páez en la presidencia de la República, y el año 35, bueno, participa en esta revolución para derrocarlo, y es él quien captura a Vargas. En esa captura y durante esos días se produce un diálogo que es famoso, en el cual Carujo le dice a Vargas: doctor Vargas, el mundo es de los valientes. Y entonces el doctor Vargas le respondió: no, el mundo es del hombre justo. Esa anécdota es conocida. Les voy a contar algo que es menos conocido. Cuando van ambos bandos a buscar a Páez para que se ponga al frente, es decir, los revolucionarios para que termine de concretar la revolución, y los institucionalistas para que reponga el orden y la constitución y vuelva a traer a Vargas al poder, le cuentan a Páez sobre este diálogo. Y Páez dice: bueno, en realidad ambos tienen razón, porque el mundo es de los justos si son valientes. Ahí les dejo eso. Un abrazo. El 5 de marzo de 1858 estalla en Valencia la llamada Revolución de Marzo. No hay que olvidar que en Venezuela y en América Latina se ha llamado cualquier cosa revolución. Esta Revolución de Marzo estalla para derrocar al gobierno de Monagas. Y el gobierno de Monagas, de José Tadeo Monagas, es su segundo gobierno. La década de 48 al 58 es la década de los hermanos Monagas. Se han alternado en el poder José Tadeo, su hermano José Gregorio, y luego de vuelta José Tadeo. La situación de Venezuela es una situación sumamente crítica.
sumamente crítica, tanto desde el punto de vista económico, porque hay una crisis mundial, como desde el punto de vista político. Hay una situación de descomposición profunda. Los liberales han repartido tierras y se han apropiado de tierras. Entonces hay un cuadro de corrupción y de descomposición bastante grande, y hay muchos liberales descontentos con los gobiernos de los Monagas. Incluso este segundo gobierno Monagas llega a enfrentar a los dos hermanos, José Tadeo y José Gregorio, porque José Gregorio espera volver a ser presidente después que termine el segundo gobierno de Monagas. Y Monagas tiene un proyecto de permanecer en el poder. Y promueve incluso una cercanía con los países de la antigua Gran Colombia, que no es otra cosa sino un pretexto, porque él quiere detrás de eso aprovechar para reformar la Constitución y volver y quedarse en el poder. Eso lleva a que finalmente promueva la modificación de la Constitución de 1830 por la que va a ser la Constitución de 1857. Modificar esa Constitución no es fácil, porque esa ha sido la primera y hasta entonces la única Constitución de Venezuela. Ha durado 27 años, ha demostrado tener cierta estabilidad, y lo que intenta Monagas no es transformarla en una Constitución realmente diferente, sino hacer algunas modificaciones, como por ejemplo crear un poder municipal o algo parecido, pero el objetivo principal es su permanencia en el poder. Y finalmente logra, con algunas manipulaciones, José Tadeo Monagas, que el Congreso apruebe prácticamente sin mucha consulta esa nueva Constitución de 1857, que va a ser una Constitución de muy corta duración. El resultado de toda esta situación de crisis y de esta maniobra de José Tadeo Monagas para quedarse en el poder va a ser la llamada Revolución de Marzo. Y digo que aquí en América Latina y en Venezuela se ha llamado revolución a cualquier cosa, porque aquí cualquier alzamiento, cualquier motín, cualquier protesta, cualquier montonera asumía pedantemente el nombre de revolución. Y tuvimos hasta una revolución legalista, que es una de las contradicciones terminológicas más claras que puede haber. Bueno, en este caso, esta llamada revolución de 1858 fue el producto de lo que en Venezuela a partir de entonces se empezó a llamar fusiones. Es decir, la alianza de conservadores y liberales para derrocar algún gobierno que no les gustaba. En este caso, aquí los promotores eran los conservadores, pero una parte de los liberales descontentos con Monagas se sumaron al movimiento. El movimiento estuvo financiado por conservadores poderosos, como Manuel Felipe de Tovar y Juan Bautista Mijares, que aportaron el dinero para comprar las armas, Fermín Toro, que era el líder ideológico político del movimiento, y participaron también liberales enemigos de Monagas como Wenceslao Urrutia y Manuel Darío Echeandía. Organizaron entonces la conspiración para estallar en los primeros días de marzo de 1858, y el único problema que tenían que resolver era encontrar un jefe militar. Y lo buscaron. Intentaron algunos candidatos, hasta el propio Falcón lo contactaron como jefe militar y Falcón se opuso, y finalmente encontraron a Julián Castro. Julián Castro era un mediocre militar que era el gobernador de Carabobo, y lo convencieron de participar en el proceso pues, de conspirativo. Y justamente en buena parte lo utilizaron porque sabían que era un hombre mediocre y bien manipulable. La conspiración estaba pautada para estallar en los primeros días, el 8 o 10 de marzo aproximadamente, 1858, pero hubo que adelantarla. En parte porque ya los rumores empezaban a trascender. Algunos rumores le llegaron al propio Monagas, José Tadeo, y José Tadeo entonces hizo aprobar por el Congreso no exactamente una ley de amnistía, sino una amnistía controlada y administrada por él, que no satisfizo a nadie, que no resolvió en ningún sentido el descontento, pero también les mandó hacia Carabobo al poeta Arbelo, que era uno de sus recién nombrados ministros, para que fuera a tantear la cosa, porque había convocado a Castro a Caracas y Castro dijo que estaba enfermo y no fue. Entonces Arbelo estuvo allí en Valencia, lo recibieron, lo agasajaron, lo trataron muy bien, y él regresó a Caracas convencido de que no estaba pasando absolutamente nada. Finalmente entonces la conspiración explota el 5 de marzo de 1858, se alza Julián Castro, algunos de los militares conservadores se van a La Victoria, se van a Maracay y producen nuevos alzamientos, y se crea entonces una situación conflictiva. Sin embargo, el proceso, la fulana revolución esta no termina de triunfar, y lo que ocurre es que hay unos manejos durante varios días, y finalmente Monagas se da cuenta de que ya no tiene ninguna posibilidad, y es entonces prácticamente 10 días después, el 15 de marzo, cuando Monagas presenta la renuncia
en nombre propio y en el nombre de su yerno Oriach, que es el vicepresidente de la República, con un discurso muy conciliador, y se refugia en la legación francesa. Y es 3 días después, el 18 de marzo, cuando las tropas de Valencia, las tropas de Julián Castro van a entrar entonces a Caracas y se va a constituir allí ese gobierno de la fusión, con un discurso conciliador de olvido de lo pasado, de amnistías y de reconstruir entre todos el país, pero que en el fondo no va a ser sino un gobierno conservador, donde finalmente los liberales mismos van a estar en minoría, un gobierno autoritario, represivo, vengativo, que va a ser el preámbulo de lo que un año después va a ser la Revolución Federal, que va a estallar en febrero de 1859, encabezada por Zamora y por Juan Crisóstomo Falcón. La Guerra Federal fue un conflicto civil y político, con connotaciones bélicas, desarrollado entre 1859 y 1863. Es también llamada la Guerra Larga o Guerra de los 5 años. Este conflicto se desarrolló principalmente en los actuales estados de Barinas, Guárico, Portuguesa, Apure, Cojedes, Falcón, Lara, Yaracuy, Aragua, Carabobo, Anzoátegui y Sucre. Estos dos últimos dirigidos por el general Juan Antonio Sotillo. Pero ya va, un momento, hay un par de términos que tienden a ser confundidos y que pueden resultar precisos para la comprensión de la Guerra Larga: confederación y federación. La confederación es un sistema político en el que una serie de estados soberanos se agrupan con el fin de llevar a cabo políticas comunes, ya sean con respecto a relaciones internacionales, economía o asuntos exteriores, mientras que la federación comprende una constitución común para una serie de estados agrupados pero no soberanos que son dotados de cierta autonomía. Ahora sí, veamos cuáles fueron las causas de esta guerra. La Guerra Federal podría decirse que es producto y extensión de la Guerra de Independencia de Venezuela, debido a una serie de promesas a medio cumplir. A los soldados que habían participado en la Guerra de Independencia se les había prometido una remuneración económica, a través de propiedades donde pudieran desarrollar su economía. A través de préstamos con altas tasas de interés, los nuevos hacendados pudieron desarrollar sus tierras, y debido al aumento del café y la carne fue posible el pago de dichas deudas. Pero claro, no contaban con que en 1841 el Estado adoptaría un carácter intervencionista con respecto a los préstamos, gracias a la recesión económica que atravesaba Venezuela. Con la ley de Esperiquita, promulgada en este año, el sistema antiguo se reformará para que las leyes que antes favorecían a los deudores ahora beneficien a los acreedores. José Antonio Páez, importante caudillo y líder militar y primer presidente de Venezuela, fue quien promulgó la ley de Esperiquita. Cabe destacar que durante la Guerra de Independencia y mientras que la República de Colombia, que comprendía los territorios de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, se mantuvo unida, él fue precursor del movimiento denominado la Cociata, que tenía como fin la separación de Colombia y Venezuela. Posterior a su separación, ejerció cargos consecuentes con su trascendencia luego de materializada la independencia de Venezuela, tanto así que detentó el poder inclusive bajo el mandato de otros presidentes. En suma, Páez no solo era el primer representante del Partido Conservador, una vez que éste llegó al poder, sino que además siempre fue una figura de gran relevancia en el acontecer político. La principal oposición a Páez estaba representada por Antonio Leocadio Guzmán, un liberal, periodista y en varias oportunidades candidato a la presidencia. Tras la campaña electoral de 1846, los ánimos estaban caldeados y Páez decidió organizar una reunión con su adversario con el fin de llegar a un acuerdo. Sin embargo, dicha reunión jamás se llevó a cabo, debido a que Guzmán no pudo llegar al destino, pues las fuerzas policiales impidieron su paso. A la vuelta a Caracas de Guzmán, este es apresado junto con otros miembros del Partido Liberal. El Partido Conservador, cuyos adeptos eran reconocidos como oligarcas o godos, promulgaba leyes centralistas, muy en oposición a las ideas federalistas, mientras que en el Partido Liberal creía en la descentralización, defendía y buscaba la abolición de la esclavitud, la libertad de prensa y de comercio y la derogación de muchas de las leyes impuestas por los conservadores. El Congreso, casi en su totalidad conservador, escoge como presidente de la República a José Tadeo Monagas, un general de la Guerra de Independencia, aunque un año después este comenzaría a tomar distancia de dicho partido con el indulto a liberales como Guzmán, Zamora y Falcón. A partir de este momento se establece la hegemonía monaguista,
ejerciendo José Tadeo Monagas la presidencia en 2 ocasiones, mientras que su hermano José Gregorio solo lo hará por un periodo. José Tadeo, en el año 1857, comienza a gestionar una reforma constitucional con el fin de alargar el periodo presidencial y centralizar el poder político en el poder ejecutivo, presidido por él mismo. En este periodo es abolida la esclavitud, de forma ficticia, debido a que los esclavos que trabajaban en las haciendas se encontraban perdidos e incapaces de ejercer cualquier labor distinta. Por lo tanto, ahora como hombres libres, solicitaban a sus antiguos amos volver a trabajar sus tierras, sin ningún tipo de capacidad de crecimiento económico. Debido a la reforma constitucional propuesta por Monagas, estalla la Revolución de Marzo, con Julián Castro como principal líder de fuerzas constituidas tanto por liberales como por conservadores. Castro entra triunfante a la ciudad de Caracas el 15 de marzo y se establece como presidente provisional de la República. Con el ascenso al poder en 1858, los liberales que fueron indultados por Monagas son exiliados, por lo que Antonio Guzmán Blanco, liberal e hijo de Antonio Locadio, toma la bandera de la Federación nuevamente e insta a Zamora a participar activamente del proceso que está por suscitarse. A principios de 1859, en Coro, el comandante Tirso Salavarría se apodera de un importante cargamento de armas, ocupa el cuartel de Coro y luego lanza el grito de la Federación, en el cual se establecía que estaba próximo un gobierno federal de hombres libres. Este es el hecho que marca el comienzo de la Guerra Federal. Al día siguiente llega Zamora a la vela de Coro y es nombrado jefe de operaciones en Frente Occidental. Ezequiel Zamora fue un principal caudillo de los levantamientos populares y en una primera etapa el más importante ícono de la Guerra Federal. Opuesto políticamente a Páez, apoyaba la hegemonía monaguista. Estaba casado con Estefana Falcón, hermana del primer líder político de la Guerra Federal, Juan Crisóstomo Falcón. Además, Zamora tenía propiedades con esclavos que trabajaban sus tierras. A pesar de esto, Zamora luchaba bajo consignas como tierras y hombres libres. La guerra se desarrolló por parte del bando federal a través de guerrillas, es decir, grupos reducidos de soldados dispuestos en posición estratégica, con el fin de debilitar las fuerzas conservadoras del gobierno de Castro. La guerra de guerrillas fue aprendida por Zamora del indio Rangel, un indígena venezolano que luchó en la guerra de independencia con Páez, lo cual no significa que durante la Guerra Larga no se llevaron a cabo grandes batallas y combates abiertos. La primera gran batalla se gesta en Santa Inés. Las tropas conservadoras son vencidas por el bando federal gracias a la estrategia de retroceder paulatinamente y el uso de trincheras para debilitar al bando enemigo. Tras esta primera victoria obtenida en los llanos de Barinas, se disponen a llevar a cabo un segundo ataque, el asedio de San Carlos, en el cual Zamora fallece por un impacto de bala. Se especula mucho con respecto a si fue asesinado por sus camaradas o por sus enemigos. Por último, en la batalla de Coplé, las tropas federalistas son vencidas, ya que Juan Crisóstomo Falcón asumió el mando sin contar con el liderazgo y carisma que caracterizaba a Zamora. Por esto, sus tropas se ven débiles ante las fuerzas de León Febres Cordero. Un viejo personaje reaparece, en esta oportunidad como comandante en jefe del ejército, un José Antonio Páez anciano, que renuncia poco después ese mismo año. Durante este periodo, Antonio Guzmán Blanco demuestra su capacidad de liderazgo y gana adeptos. Para el año 1863, los federales habían dominado las zonas de Barquisimeto, Guanare y Coro. Y en abril del mismo año se reúnen liberales en la hacienda de Coche y se firma un tratado del mismo nombre con el que la guerra finaliza. Con el Tratado de Coche también culmina la dictadura paecista, que nunca se había apartado del poder, abriendo paso a Juan Crisóstomo Falcón a la presidencia. Esta guerra dejó alrededor de 200.000 muertos, la destrucción de los centros de producción, el abandono del campo y el incumplimiento de las reivindicaciones prometidas. A pesar de 5 años de ardua guerra y el establecimiento en el poder de los federales, poco o nada cambia la realidad nacional. Posterior a la muerte de Zamora, se da paso a negociaciones que finalmente responderán a intereses de los caudillos. Da bastante que pensar
cómo sistemática e ininterrumpidamente en la historia de Venezuela, dos bandos aparentemente opuestos han mantenido arduas contiendas, o eso hacen creer al pueblo, y finalmente con el triunfo de uno de los partidos se mantiene la desgracia y los mismos modelos en el poder. Hay precedentes que no podemos ignorar, y la guerra federal es de estos principales conflictos, en los que una élite suplanta a otra permitiendo los cambios en la forma, mas no en el fondo. El guzmancismo, denominación con la que se ha hecho referencia históricamente a los años transcurridos en Venezuela entre 1870 y 1888, años en los que el general Antonio Guzmán Blanco estuvo llevando las riendas. Guzmán Blanco, figura importante de la Guerra Federal, aquella que culminó en 1863 y con la cual escaló posiciones y ganó el prestigio que poco a poco lo llevó al poder. Utilizó sus conocimientos como abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela, estadista y además caudillo del Partido Liberal Amarillo, para emprender una revolución en 1870, específicamente el 27 de abril, para derrocar al gobierno de los azules y finalmente comenzar su hegemonía. Crecimiento económico, paz y orden, premisas preponderantes en los 3 periodos de gobierno de Antonio Guzmán Blanco. Él pretendía hacer de Venezuela a imagen y semejanza de la Francia de esa época. Asimismo, tenía como propósito continuar con la construcción de la República Perfecta que se ideó en 1830. El máximo líder de los liberales, triunfante de la Revolución de Abril, inicia su primer gobierno en el año 1870, en el cual buscará la paz y la modernización del país, con un esquema político de carácter personalista y con la introducción de fórmulas centralizadoras, pero sin abandonar el discurso federal. Desechar lo viejo y contrario al progreso para asegurar el porvenir fue la dirección en este periodo denominado septenio. Centraliza el poder económico para llevar un mejor control y quitarle poder a posibles caudillos regionales. Puso orden en la economía y se ocupó de estabilizar la moneda. En adelante, Venezuela tendría monedas de oro, plata y cobre, y la unidad monetaria sería el venezolano. Guzmán logró recuperar la economía del país a través del aumento de la producción y el comercio exterior, y con esto solventar las deudas públicas e internacionales. Por último, crea una compañía de crédito y una junta de agricultura en diciembre de 1870. El primero consiste en su célebre decreto de instrucción primaria gratuita y obligatoria, que contribuyó a la difusión de la educación de toda la población. Este se realizó el 27 de junio de 1870. Periódicos como La Opinión Nacional, El Diario de Caracas y La Unión Liberal eran voceros y exaltaban el ideal de Guzmán. Son que en 1876 las oficinas en Caracas del periódico La Opinión Nacional fueron saqueadas por el pueblo en protesta de la gestión de Guzmán. Realiza el primer censo oficial de la República celebrado en abril de 1881, dando como resultado una población de 2.075.245 habitantes para toda Venezuela. Guzmán Blanco llega al poder luego de derrocar a Guillermo Villegas Tell, 2 años después del comienzo de la Revolución de Abril. Gracias a él, Venezuela pudo empezar a forjarse bajo el ideal de Estado moderno. Fue reelecto como presidente en 1873 y antes de culminar su periodo presidencial decide cambiar la Constitución Nacional. En su reforma reduce el periodo presidencial de 4 a 2 años y sin reelección continua. En la política internacional, Guzmán Blanco fue un presidente ejemplar. Su propósito fue cambiar la visión que tenían otros países de Venezuela. Exigió un trato igualitario por parte de otros países y sus decisiones fueron impactantes para los políticos de los países extranjeros. Puso en marcha su proyecto en construir diferentes instalaciones para la ayuda y la recreación de los ciudadanos. Fundó el Teatro Municipal de Caracas, el Panteón Nacional y el Capitolio General. También creó la Plaza Bolívar y la estatua ecuestre del Libertador. Además, construyó el Teatro Baral en Maracaibo y, a pesar de sus conflictos con la iglesia, inauguró la Basílica de Santa Teresa. En este periodo de gobierno, Guzmán trajo de Francia el proyecto de los ferrocarriles y también un estilo social en las costumbres y las modas, claro, que se evidenciará solo en los grupos privilegiados.
Igualmente, el país se sumergirá en una gran crisis económica, por lo que posteriormente surgirá una oposición intelectual liderada por el general Nicanor Bolet Peraza. El primer banco comercial venezolano con el nombre Banco de Maracaibo en el Zulia en 1882. Al finalizar su segundo gobierno, el país pasaba por una crisis económica causada por la baja en los precios del café. La minería tuvo un auge, ya que se agregaron a los productos de exportación. El cobre y el oro incrementaron su producción con el desarrollo de los ferrocarriles. En enero de 1884 se inaugura la primera línea telefónica Caracas-La Guaira. Inicia la construcción de varias vías para ferrocarriles y la primera que se concluyó fue la que unía Caracas con el puerto de La Guaira. Esta la puso en funcionamiento durante las celebraciones del centenario del nacimiento del Libertador en 1883. Después de su primer gobierno, Guzmán Blanco regresa a la presidencia. Al asumir el cargo, se encuentra una Venezuela sumergida en una fuerte inestabilidad debido a los conflictos creados por los dos gobiernos anteriores. Este periodo fue principalmente para devolver estabilidad económica. Se hizo un gran festejo para celebrar el centenario del nacimiento del Libertador. Se decretó al Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional de Venezuela. Y en 1883 ordenó la construcción de la Basílica Menor Santa Capilla. Durante el último periodo de mandato de Antonio Guzmán Blanco, el estilo que lo había distinguido anteriormente, manipular el escenario para el ejercicio directo e inmediato, lo modifica con el objeto de dirigir el gobierno a través de una persona interpuesta. Inaugura a finales de 1886 la Casa de la Moneda. El país logra recuperarse de la crisis económica sufrida del 84 al 86. El bienio fue el periodo de Guzmán más complicado, ya que tuvo que enfrentarse a una generación de intelectuales y de jóvenes estudiantes que lideraron una fuerte oposición que lo obligó a retirarse antes de concluir su mandato. Esta oposición contaba con un órgano de expresión que atacaba sin censura la gestión de Guzmán y que tuvo gran aceptación por parte de la sociedad. Este era el periódico El Yunque, publicado desde 1887 por un grupo de idealistas que pertenecían a las nuevas generaciones que habían fundado el Partido Nacional Democrático. En este periodo de gobierno, Guzmán Blanco se enfocó en mejorar la política del país. Primero, eliminó todos los grupos que atentaban contra el gobierno, dándoles la opción de trabajar de su lado. Mejoró las vías de comunicación para poder tener un mejor control del territorio nacional. Gracias a él se creó el primer ferrocarril a vapor del país. Para incentivar la migración, tuvo la idea de crear diferentes colonias para invitar a los extranjeros a hacer vida dentro del país. Fueron fundadas la Colonia Bolívar en Miranda y la Colonia Guzmán Blanco en Ocumare del Tuy. Lamentablemente, la duración de ellas no fue larga debido a la falta de vías de comunicación, conflictos y la mala administración. De manera internacional, repitió su estrategia del primer periodo en querer impulsar a Venezuela entre los demás países. Debido a este plan, tuvo conflictos con España, Reino Unido, Holanda y Estados Unidos. También tuvo conflictos con Colombia por problemas en la distribución de territorio. ¿Sabías que Antonio Guzmán Blanco, en su afán por afrancesar a Venezuela, caló en todos los ámbitos de la sociedad, pero estas nuevas costumbres europeas fueron adoptadas solo por la clase acomodada? La fiesta del carnaval en Caracas fue adaptada y transformada de acuerdo a los ideales del proyecto modernizador de Guzmán Blanco, el carnaval civilizado e ilustrado. A partir de 1870, el corset y el polizón fueron las piezas centrales de la figura femenina de las clases superiores. Estos artilugios, en especial el corset, que era de uso obligatorio para las mujeres de la burguesía citadina, debían expresar los valores propios de su clase. En estas casi 2 décadas de mandato se realizaron importantes obras públicas, se sancionaron códigos, se dio un impulso a la vida cultural venezolana, se organizó la hacienda pública, se unificó la moneda nacional y se logró un ambiente de relativa estabilidad. Sin embargo, durante su gobierno no se establecían los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En cambio, fue un periodo de presos, desterrados políticos, de torturas en cárceles y ejecuciones, y que se caracterizó por la práctica personalista.
En la lucha contra la autocracia de Guzmán se introdujeron las ideas positivistas y se formó el movimiento político estudiantil. Igualmente, había un inmenso contraste social. Solo la minoría tenía el poder, es decir, no hubo un importante progreso en la organización social. El guzmancismo, un periodo que podemos denominar magnificencia y mezquindad en Venezuela. El 11 de marzo de 1892 se inicia en Venezuela la revolución legalista. Venezuela, igual que otros países latinoamericanos, durante el siglo XIX tuvo todo tipo de revoluciones. Revoluciones que no eran revoluciones, eran simplemente montoneras de caudillos militares, de hacendados, que tumbaban gobiernos unos tras otros y todas se calificaban de revoluciones. Pero quizás la más paradójica de todas es esta revolución legalista, porque por lo general las revoluciones se hacen contra una legalidad, y la legalidad justamente es la contrarrevolucionaria. En este caso, los legalistas eran los revolucionarios acusando de revolucionarios justamente o de violadores de la legalidad a los que estaban en el gobierno. La revolución legalista la encabeza Joaquín Crespo y tiene lugar en 1892, pero tiene unos antecedentes que vale la pena conocer para entender las cosas. Estamos en la parte final de los gobiernos de Guzmán Blanco, de los casi 20 años que Guzmán Blanco domina Venezuela, y en la etapa final del propio Guzmán Blanco en 1881 hizo aprobar una constitución que aquí en Venezuela se llamó la Constitución Suiza, que era una constitución que establecía que el poder presidencial solo duraba 2 años y además de eso que le quitaba el derecho al pueblo, así fuera indirectamente, a participar en la elección. Las elecciones aquí eran de segundo grado, pero el pueblo de alguna forma participaba en la elección del Congreso y el Congreso elegía al presidente. Guzmán decidió que no era el Congreso el que iba a elegir presidente, sino una comisión llamada Consejo Liberal, formada por 11 diputados, que eran los que iban a elegir al presidente. O sea, la elección se convirtió prácticamente en una elección de tercer grado, mafiosa para permitir justamente lo que quería. De hecho, la primera vez que se utilizó la Constitución fue para elegir a Guzmán Blanco, violando la Constitución, porque Guzmán no era diputado y sin embargo pudo ser candidato y ser presidente. Después de gobernar Guzmán, del 92 al 94, pues gobernó Crespo, Joaquín Crespo, que era el otro caudillo, probablemente el heredero de Guzmán, y después de Crespo gobernó entonces Rojas Paul, presidente civil, y con Rojas Paul se produce prácticamente el enfrentamiento final contra el guzmancismo. A Rojas Paul lo rodean los guzmancistas, Rojas Paul trata de sacudírselo, renuncia, logra apoyo popular, la gente le pide que se quede en el poder y entonces empieza a quitarse de encima a los guzmancistas y vuelven otra vez a tumbar las estatuas de Guzmán y todo lo demás. A partir de allí se afirma pues en el poder. Crespo trata de encabezar una conspiración contra él, pero lo capturan en alta mar cuando viene con un barco con las armas, lo hacen preso, lo llevan a la rotunda, Rojas Paul conversa con él, firman un acuerdo, Crespo se va del país, promete no conspirar más y Rojas Paul respeta prácticamente a Crespo y a todos los conspiradores. El gobierno de Rojas Paul termina entonces en 1890 y viene la designación de un nuevo candidato para ser presidente. Y Rojas Paul escoge a Raimundo Andueza Palacio. Raimundo Andueza Palacio es un personaje que viene de los llanos, de Guanare, de Portuguesa, que tiene fama de ser un gran orador, un orador del estilo pues, del siglo XIX, y que parece un hombre honesto, un hombre más bien pobre y más bien honesto. Y finalmente se lo hace presidente para el periodo 1890-92. Pero Andueza Palacio lo primero que hace es sacudirse a Rojas Paul y expulsarlo del país y se rodea de un cogollito pues allí de amigos, entre ellos un doctor y general llamado Casañas y el gobernador de Caracas que es de apellido Batalla. Y forman una pequeña mafia allí. El gobierno de Andueza resulta un desastre porque Andueza lo que se dedica es a los bonches, a las fiestas, a la buena vida y a derrochar pues una oportunidad. Pero Andueza se propone entonces modificar la Constitución, que es un objetivo aceptado por mucha gente, puesto que un periodo presidencial de 2 años significa que apenas se elige el presidente ya empiezan los que quieren ser candidatos y nunca se puede gobernar. Y además la gente reclamaba mayor participación. Y entonces él organiza una comisión para reformar la Constitución, periodo de 4 años, y hacer aprobar esa reforma constitucional. Y lo logra prácticamente en el Congreso,
Pero hay un problema. Él hace eso en 1891, se aprueba y él tiene que entregar el poder el 20 de febrero de 1892. Es decir, se le acaba el tiempo. Y además la Constitución establecía que podía ser reformada, pero que la reforma constitucional solo se aplicaba un año después de aprobada. Es decir, que él quedaba fuera de la posibilidad de reelegirse, que era lo que quería. Y entonces, en ese forcejeo, él no tiene la mayoría en el Congreso, le renuncia a la Corte Suprema, y finalmente llega el 20 de febrero, y el 20 de febrero Venezuela no puede, el gobierno no puede transmitir el poder, no puede escogerse un nuevo presidente, y tiene un presidente absolutamente ilegítimo. Y entonces es a partir de eso que entonces Crespo empieza a organizar su conspiración, su revolución legalista, que se inicia entonces el 11 de marzo, y que va a conducir a que Andueza Palacios manda a enfrentarlo a este general Casaña, doctor y general, como se decía entonces, porque tenía los dos cargos. Esto es un doctor de pacotilla y un general de pacotilla, y Crespo lo derrota allá cerca de Apure, en una batalla, Jobo Mocho. El hombre regresa apabullado a Caracas, los amigos de Andueza deciden sacudírselo, lo mandan para el exterior, y empiezan a repartirse el poder tratando de negociar con Crespo, pero Crespo dice que el único poder real es el de su ejército. Y finalmente van renunciando todo hasta que Crespo entra a Caracas en octubre de ese año y asume entonces el poder, se aprueba la reforma constitucional y Crespo va a ser entonces presidente para el periodo siguiente. Ese es el origen de esa curiosa revolución llamada revolución legalista que se dio en ese contexto que he tratado de resumir rápidamente. La revolución restauradora fue una verdadera conquista regional. Una región del país hasta entonces marginada del acontecer político y hasta militar, si hablamos en escala nacional, encuentra una expresión concreta, militar y política en un dirigente local, el general Cipriano Castro, quien se lanza a la aventura guerrera trayendo como segundo jefe al general Juan Vicente Gómez, y en una campaña rápida, no solamente afortunada, sino bien conducida, cruza la frontera el 23 de mayo de 1899 a las 10 de la noche, y el 23 de octubre recibe en la capital de la República el gobierno del general Víctor Rodríguez, quien ha quedado encargado del Ejecutivo porque el general Andrade ha marchado. Pero vamos a ver qué sentido histórico tiene la revolución restauradora. Si observamos con atención la historia de Venezuela, nos damos cuenta que Venezuela ha sido un país no consolidado en proceso de integración, con una dinámica social y política muy acelerada, y donde se han venido cumpliendo dos procesos de integración, uno horizontal o geográfico y otro vertical o social. Venezuela ha sido un país en ebullición. El primer movimiento integrador es la independencia. Reúne todas las voluntades detrás del ideal emancipador. Sin embargo, los sentimientos no fueron todos contentes desde el primer momento. Guayana entra bajo las banderas de la República el año 16 y Maracaibo y Coro un mes antes de Carabobo el año 21. Sin embargo, fue un gran movimiento integrador en un sentido horizontal, porque los ejércitos desplazándose a lo largo y ancho de aquel inmenso territorio lo conocieron en su totalidad, y fue también integrador en un sentido vertical o social. Las oligarquías de la colonia, los estratos divididos en clases no solamente sociales, sino hasta con contenido racista de la sociedad colonial se quebraron, y entonces empezó a surgir la Venezuela mestiza del siglo XIX. A lo largo del siglo XIX y después de la independencia, vamos a ver cómo se van produciendo en forma sucesiva conquistas del poder central por caudillos militares y políticos de las distintas regiones del país. Y ese es el proceso de integración horizontal o geográfica, porque da la impresión que cuando los dirigentes regionales
de determinadas zonas del oriente, del centro, del occidente no andino, ven en panorámica desde la capital de la República el territorio de la misma como que adquieren conciencia de la totalidad del todo nacional y se va integrando la República en la región. Los primeros gobiernos de José Antonio Páez y de Carlos Urré se apoyan en los grupos dirigentes de las dos ciudades importantes del centro, Caracas y Valencia, y en las fuerzas militares de Páez, las grandes caballerías llaneras del occidente del Guárico, del oriente de la Fude, de Cojedes, del oriente de Guárico. Es el predominio central. Luego vendrá la conquista oriental con los monarcas. La federación será un movimiento en que se aliarán, harán alianza sectores centrales con el occidente, con dirigentes del occidente no andino. Y así vemos a Juan Crisóstomo Falcón del occidente no andino, a Ezequiel Zamora del centro, Antonio Guzmán Blanco del centro, Francisco Linares Alcántara, Joaquín Crespo, Matías Salazar, figuras militares centrales, con León Colina, con Venancio Pulgar, con José Ignacio Pulido, figuras militares del occidente no andino. Faltaba por integrar la región de los Andes. Y la conquista regional andina, indudablemente, y lo digo porque soy medio andino y no hay en esto pues nada negativo, lo que voy a decir sino hechos históricos, indudablemente fue la que tuvo un sabor más áspero, porque encontró al resto del país más consolidado y porque la población de los Andes, aislada en sus montañas, había desarrollado modos de vida, una psicología colectiva, una economía, una cultura y hasta un modo de hablar que los diferenciaba bastante del resto del país. Por eso fue la más áspera, pero ha sido la de más trascendencia. La revolución restauradora tiene ese sentido. Es una de las conquistas regionales y la última que contribuye a la integración del todo nacional.